Sean bienvenidos a nuestra experiencia Venceremos, Señor. Estamos caminando juntos en este medio de la pandemia y le pedimos a Dios que nos acompañe a vencer el miedo, las heridas, la ignorancia, el mal y la muerte. Son los 5 módulos que estamos abordando. Ya vimos el primero, que es Venceremos el miedo, Señor. Ya vimos también el módulo Venceremos las heridas, Señor. Hoy le pedimos a Dios vencer la ignorancia. Venceremos la ignorancia, Señor. Y concretamente en este tema que abordaremos hoy será sacar positivo de algo negativo. La pandemia nos ha mostrado el aspecto oscuro de la vida, las debilidades del ser humano, la miseria humana, incluso la fragilidad del ser humano y de su vida frente a una pandemia. Pero tenemos fe y tenemos esperanza y vamos a vencer esto. Venceremos la ignorancia, venceremos el contagio, venceremos el mal. Pero tenemos que aprender a sacar algo positivo de esta noche oscura de la pandemia. Algo positivo tenemos que aprender. Y yo me atrevo a decir que después de seguir juntos esta reflexión, muchas cosas positivas tenemos que aprender de esta experiencia tan cruel y la tenemos que vencer con una actitud totalmente esperanzadora. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, pidiendo que nos conceda la luz de su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tú, Señor, que nos enseñas a vivir, haz que aprendamos a no vencernos por lo negativo, por el mal en el mundo, por las enfermedades, por los miedos que nos pueden acechar. Que sepamos ser personas de fe, que actuemos con valentía, siempre con el conocimiento claro, iluminado por tu Santo Espíritu, por el don de la sabiduría y de la inteligencia, y que aprendamos a madurar en la vida, a ser responsables en nuestras actitudes. Hoy te queremos pedir por todos los que están viviendo momentos difíciles, por los países que tienen mayor contagio, por las personas que están viviendo situaciones graves, por quienes han perdido un ser querido y necesitan del consuelo. Danos, Señor, a cada uno de nosotros la capacidad de no perdernos en lo oscuro, sino dejarnos iluminar por tu luz. Que la luz de tu Santo Espíritu ilumine las tinieblas de la ignorancia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas preguntas vienen a nuestra mente. Siempre empezamos nuestra reflexión con un interrogante. La interrogante que nos abre la oportunidad de profundizar en un tema que nos pueda ayudar a ir creciendo paulatinamente en este camino largo de la pandemia. La pregunta que tendríamos que hacernos hoy desde nuestra realidad es: ¿qué positivo se puede obtener de la pandemia? Cuando vemos las cifras, cuando vemos las imágenes de los hospitales, cuando vemos el cansancio, el agotamiento de los médicos, cuando vemos el desánimo de las familias, cuando vemos tanta angustia en el mundo, ni siquiera se nos puede venir a la mente pensar que podemos sacar algo positivo. Y la misma realidad nos está llevando a que sepamos sacar positivo de lo negativo. Es muy propio del ser humano sacar algo positivo. La educación es la manera clara, firme, de poder contrarrestar la ignorancia. El bienestar es la parte positiva de lo que viene siendo el mal en el mundo, el malestar. Los valores éticos va a ser el aspecto positivo de la injusticia, del atropello. En todas las historias de la vida, de todas las culturas y de todas las religiones, el ser humano ha aprendido a sacar positivo de lo negativo. Por eso siempre cuando vemos una noche oscura, sabremos que al siguiente día tendremos la bellísima luz del sol. Y así nosotros, detrás de la noche oscura de la pandemia, tenemos que aprender
a ver la luz del nuevo sol, la nueva experiencia de vida, lo positivo detrás de lo que fue en un tiempo negativo. Los investigadores y los médicos han notado algunos aspectos positivos que yo voy a compartir con ustedes y vamos a ir viendo qué de esto ha sido real y qué de esto nos ha confrontado a la vida. Al principio, al inicio de esta pandemia, cuando el mundo entero se ha puesto en cuarentena, encontramos nosotros algunos puntos que fueron alarmantes y otros que nos llamaron fuertemente la atención. Primero, descubrir que en la primera cuarentena los cielos de todas las grandes ciudades del mundo se volvieron cielos azules. Las grandes ciudades, como la Ciudad de México, como Tokio, Chicago, Nueva York, París, que siempre tienen una nube espesa de smog, resultó que pudieron verse cielos azules, noches estrelladas, por mucho tiempo que no se contemplaban. Se descubrió también que había menor número de accidentes en el tráfico, puesto que la gente estaba en cuarentena. Muchos no supieron interpretar lo que estaba pasando, y lo que pasaba era que había menos movilidad, y eso ayudaba a que tuviéramos una vida más sana y un movimiento menos frenético. Algunas enfermedades infecciosas empezaron a ser atendidas con mayor cuidado y empezaron a disminuir con tiempo. Así como la criminalidad en muchas ciudades fue motivo de que fuera descendiendo el caos que vivían las grandes metrópolis. Esto fue así como la primera manera de ver que algo estaba pasando en el mundo. Muy a pesar de que había contagios, había también experiencias que se volvían positivas. ¿Cómo se manifiestan los aspectos positivos en un tiempo de pandemia? Si bien decimos que los médicos, los investigadores y los oficiales del mundo sanitario de los distintos países del mundo coinciden en que la pandemia ha generado algunos efectos positivos sobre la salud, también tenemos que encontrar que ha habido cambios sustanciales en el comportamiento humano. En menos de un año hemos aprendido conductas nuevas para protegernos en la salud, protegernos de la enfermedad. Hemos aprendido actitudes nuevas. ¿Cómo nos ha costado? Pero la hemos ido aprendiendo paulatinamente. Yo voy a presentar un elenco de cinco cambios radicales que hemos hecho a nivel mundial. Primero, la adquisición de hábitos saludables en el lavado de las manos y la higiene personal. Todavía nos quedan muchas actitudes que no son tan apegadas al cuidado de la salud, pero cada vez nos notamos más. Inmediatamente preguntamos, ¿te lavaste las manos? Ya es como una expresión inmediata. Vamos a un lugar público y antes no nos ofrecían medios higiénicos y ahora es obligatorio, lo que debió haber sido de mucho tiempo atrás, pero no lo veíamos como algo prioritario. Hoy en día es prioritario, es fundamental y ya nos hemos ido acostumbrando y ojalá que los buenos hábitos de estos puntos positivos no los perdamos, porque somos muy dados inmediatamente a desechar aquello que no nos parece o que nos incomoda. Lavarnos las manos, usar gel antibacterial, cuidarnos, desinfectar lo que utilizamos y preparar todo para que esté totalmente limpio y disponible, tiene que ser un hábito muy positivo que tenemos que sacar de esta pandemia. Los lugares públicos normalmente hablábamos así, abiertamente. Las personas que sirven en los lugares públicos también lo hacían sin ninguna protección. En las cocinas de los restaurantes siempre se pide de manera obligada la mayor higiene posible. Hoy ya no es una petición, es una exigencia. Tiene que ser así, por ética,
por cuidado, por salud. Este elemento que lo pedimos en la vía pública, lo tenemos que hacer vivo y presente en nuestras casas. La mejor higiene tiene que empezar en familia. Segundo elemento positivo que podemos encontrar: los niños están aprendiendo qué son los gérmenes y cómo se diseminan. Muchos de ellos de manera muy clara te dicen, es que el virus se transmite así y asado, y están muy informados. Qué bueno que haya esta información, no para alarmar. Estamos formando una nueva cultura, una nueva civilización. Niños y adolescentes van a ser los continuadores de los aspectos positivos que saquemos en medio de la cruel pandemia. Uno de ellos es alimentarnos sanamente, hacer ejercicio para que nuestro cuerpo esté fortalecido, tener momentos de ocio, de relajación y tener muchas horas de trabajo invertido bien, con la debida atención y el debido cuidado, y saber qué es un virus, cómo se contrae, de qué manera podemos nosotros protegernos y proteger a los demás. Este elemento cada vez más se está hablando en el mundo de los niños. Los papás le tienen que explicar, porque a veces ellos preguntan, y se me hace justo, ¿qué es pandemia? ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo se contrae la enfermedad? Posiblemente el adulto que tiene esta información no lo ve relevante que lo sepa el niño. Sin embargo, nuestra cultura actual exige que los padres de manera responsable instruyan a sus hijos para no heredar una desinformación o la ignorancia de algo que puede tener problema. Qué importante es formar una nueva cultura, y lo estamos haciendo de esta forma. Tercer elemento: una pandemia es una terrible manera de mejorar la salud medioambiental. Aquí tenemos nosotros un golpe social terrible. La pandemia no solamente ha golpeado a la persona, ha golpeado el sector de la economía, del trabajo, ha afectado directamente el sector de la salud, ha afectado muchos ámbitos, escuelas, empresas, productores en todos los sentidos de las líneas de acción, ya sea de trabajo, de prevención, de educación, de pedagogía, tantísimos medios. Los ha afectado la pandemia. Estamos hablando de una crisis económica a nivel mundial que nos va a llevar tiempo retomar un nuevo camino, pero también nos está enseñando la pandemia una manera de mejorar la salud del medio ambiente. ¿Cuántas veces pudimos haber evitado un contagio? Pero no le invertíamos a eso, ni en atención, ni en cuidado, ni en inversión. Lo veíamos como algo que no amenazaba la vida. Ahora que la vida se ha visto amenazada, hay que invertirle a que tengamos un medio ambiente más sano, de manera que nos podamos cuidar mutuamente. Cuarto elemento: una mayor concienciación acerca de los mensajes de salud pública. Se ha manifestado un aumento de información y de consultas de enfermedades. Los medios de comunicación de todos los países del mundo empezaron a transmitir medios informativos eficientes para nuestro cuidado. Hay un doctor argentino, el doctor Veller, que es un joven que tiene algunas especialidades y ahorita es el boom en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se ha dedicado a instruir qué es la vitamina D, qué es la citromicina, cómo puedes contraer un virus, cómo lo puedes evitar, y muchos jóvenes lo escuchan. Estamos hablando de miles y miles de seguidores. Se ha vuelto un youtuber de nivel mundial. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita que alguien nos explique de manera sencilla, clara y profunda qué es un virus, cómo evitarlo, cómo reacciona el cuerpo, de qué manera yo puedo tener una mejor forma de cuidarme en familia, de qué manera yo puedo también generar una concienciación social. Todo esto ahora nos urge. Incluso años pasados no creíamos ser ni tener la obligación moral o necesaria de hacer este tipo de reflexiones.
lo veíamos como algo obvio. La semana pasada me decía una persona: padre, qué tarde empezaron ustedes con esos programas. Le digo, es que hace un año los hubiéramos querido hacer, pero no teníamos ni siquiera la idea de qué era el COVID. Aquí en la parroquia, el día de hoy, hace un año, iniciamos un programa de 25 reflexiones como estas, que llamábamos Renaceré, Renaceremos. Entonces sí hicimos algo hace un año, y exactamente un año estamos dando el segundo paso. Y si Dios nos permite el tercer año, damos un tercer paso. Pero no podemos quedarnos en la ignorancia, ni podemos dejar al pueblo solo y abandonado. Una manera de compañía, una manera de solidaridad, la tenemos que ofrecer. Lo subrayo continuamente, no es respuesta a la pandemia, no, pero es una manera de apoyarnos, de sentirnos acompañados, de solidarizarnos, una manera de aprender juntos. Aprendo yo, aprenden ustedes, aprendo yo, aprendemos todos. Esto es el camino de la humildad para poder salir de las situaciones que nos puedan afectar. Y el quinto elemento, la gente está ahora más concienciada de que nada realmente importa cuando se pierde la salud. Y este hecho puede constituir la fuerza motriz que conduzca a tener hábitos más saludables. Díganme, ¿de qué nos sirve la carrera que tenemos todos los días por ganar el mundo si perdemos la salud? No tenemos salud, y aunque tengamos todos los bienes del mundo, sin salud no se puede disfrutar del bien material. La pandemia nos ha enseñado a ser humildes, a reconocer que sí realmente es importante. La vida humana, la salud es importante. Qué básico. Recuerdo las palabras de Jesús que decía: busquen el reino de Dios, donde ni la polilla ni el moho corroe. Todo lo humano se viene abajo. Busquemos lo que realmente vale a los ojos de Dios y a los ojos del ser humano. Entonces buscamos alcanzar una mejor experiencia de vida saludable. Al hablar de salud, lo decíamos en la reflexión de ayer, no solamente la salud del cuerpo, es la salud psicológica. No queremos gente tóxica, ni familias tóxicas. No queremos tampoco el contagio del mal sentir, del malestar, del mal carácter. También necesitamos una salud espiritual. No queremos el pecado, no queremos el mal en el mundo, no queremos que nadie atropelle nuestra vida. Necesitamos la salud espiritual. Entonces, salud física, biológica, salud psicológica, salud emocional, salud espiritual, la salud en todas sus dimensiones. Son de los puntos positivos que podemos sacar de la pandemia. Ahora, al investigar estos temas, tenemos que agarrar de todos los elementos de la ciencia. Y me llamó mucho la atención un artículo que publicaba la Universidad del Valle de México. Y se los comparto con una pregunta: ¿cómo valoramos los mexicanos el tiempo de la pandemia? Porque hablar a nivel general, pues nos podemos perder. No va a ser lo mismo el criterio de un alemán, de un japonés, de un argentino, de un mexicano, de un americano de Estados Unidos. Van a ser criterios diferentes, como el colombiano, el panameño, el costarricense. Todos vamos a tener criterios diferentes, porque nuestra cultura va a darnos elementos distintos. Pero los mexicanos, al ser evaluados en este tiempo de pandemia, el lado positivo de la pandemia lo vemos de la siguiente forma. Esto se realiza con encuestas que las universidades aplican en los distintos factores que quieren analizar. Esto está tomado de la Universidad del Valle de México. Primer elemento, el 42% de los mexicanos rescata como aprendizaje que ahora valora más a la familia. 42% valora más el tiempo de pandemia porque ha sido un tiempo de familia. Miren, tenemos que ser muy honestos. El ritmo de vida que teníamos era salir temprano de casa y llegar casi a dormir. En Europa, concretamente en España, a las ciudades que están en los cinturones de las grandes metrópolis, les llaman dormitorios urbanos. El dormitorio urbano se convierte en la casa donde llego, ceno, preparo las cosas para el siguiente día y a descansar, porque al siguiente día
hay que madrugar y tener la misma rutina. De manera que los tiempos de familia eran muy cortos. Los convertimos de manera elegante en tiempo de calidad. Pero es un engaño, no era ni tiempo ni de calidad ni de cantidad. La pandemia con la cuarentena nos llevó a considerar que el tiempo de familia lo habíamos perdido y en la cuarentena lo empezamos a rescatar. No lo perdamos. El tiempo de socializar en familia es capital. 42% de los que fueron encuestados en México decían que un punto de valor en medio de la pandemia era el poder tener tiempo para convivir en familia. Segundo elemento, el 31% declara que pudo convivir más con la gente más cercana a ellos. 31%. Se pudo convivir más, claro. Se desayunaba juntos, se trabajaba en familia, se descansaba juntos, se aburrían juntos, lloraban juntos, juntos estaban llenos de miedo, juntos hacían oración. Los primeros días de la cuarentena nos llevó a estar así como una piña, todos juntitos. Ahora ya nos relajamos un poco más. Había gente que juntos se ponían enfrente del televisor a la misa y se ponían de pie y se sentaban y se hincaban como debe ser. Un año después, ahora uno lo está viendo tirado en un sillón, el otro está ya en un cuarto atrás. De aquí la estoy viendo, mamá. Porque las mamás, mijito, a la misa de todos los días. Y ya relajamos la atención, relajamos el miedo, y ya lo fuimos haciendo de una manera relajada. Tercer elemento, el 22% mejoró la comunicación en familia. 22%. Miren, no es un porcentaje muy alto. Si somos conscientes, no es que México haya mejorado la comunicación familiar, no. Pero ya mínimo un 22% lo mejoró. Posiblemente sin pandemia no lo hubiera mejorado nunca. No podemos decir necesitamos pandemia, no. Necesitamos valorarnos más, como lo estamos haciendo en tiempos de pandemia. Cuarto elemento, en el aspecto personal, ahora el 55% de los encuestados valora más su salud. Fíjense qué interesante, 55%. La pandemia nos ha cuestionado cómo andas de salud. Y si el virus nos llega, pues el virus nos delata de cómo andamos de salud. Precisamente no sabíamos, o todavía no sabemos. Pero alguien dice, pues está muy fuerte. O los que creíamos que eran muy fuertes, resulta que la pandemia los derrotó. Teníamos criterios muy superfluos. O a veces los criterios que tenemos no son tan profundos. No sabemos a ciencia cierta qué tenemos. Recuerdo una persona que me decía, es que mi familiar murió por el COVID. Y no nos explicamos por qué. En el momento de la autopsia le dice el médico, sí, el problema de esta persona era el cáncer en los huesos que ya tenía de mucho tiempo atrás. Cáncer en los huesos. O sea, la familia no sabía. ¿Por qué? Porque si el cuerpo no te pide una reacción o no reacciona para que te vayas a hacer un estudio, pues creemos que todo va bien. Y hay cosas que son ocultas, que el cuerpo no las explota, no las dice. Con la pandemia hemos descubierto muchos enfermos que ya traían enfermedades de por sí, pero que no las sabían, que entonces quedaron al descubierto porque algo no estaba sano en ese cuerpo. Por tal motivo, el 55% de los encuestados decimos valora más su salud. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, gracias por estar vivos, gracias por seguir sobreviviendo a esta pandemia? El 11% aprendió algo nuevo de esta pandemia, a cuidarse, a comer más sano, a tener más ejercicio, a tener más conciencia, etc. El 10% cuidó más su higiene personal. Miren, esto estamos hablando de una época. Cuando ya relajamos el cuerpo, posiblemente estas estadísticas cambien. Y el 8% mejoró la manera de manejar las herramientas tecnológicas. Qué curioso, pero este tipo de programas que damos, que quisiéramos que llegaran a mucha gente,
Sabemos que se reduce solamente a aquellos que saben manejar el teléfono o el iPad o el televisor o la computadora. Mucha gente mayor que no tiene habilidad en la tecnología dice, pues es que yo no lo puedo ver, porque le tengo que pedir a mi nieto, ponme, conéctame, y los nietos a veces no tienen la paciencia o la consideración necesaria. Pero el 8% en México aprendió a usar más los medios electrónicos. Señoras que venían al templo que dicen, ahora lo veo en Facebook, padre. Pues yo me imagino que estás ahí enfrente también. ¿Por qué? Porque antes no usaban el medio electrónico y ahora sí. ¿Por qué? Porque la misma plataforma te va exigiendo que te actualices. De acuerdo a estas encuestas del año 2020, año de pandemia, tendríamos que preguntarnos, ¿con qué nos quedamos? El Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, que estamos citando, ha publicado que la población percibe aspectos positivos que la contingencia dejó en un campo laboral. Vamos a ver algunos aspectos. Primero, permitió la implementación del trabajo desde casa. De mucha gente que tenía que ir a la empresa a trabajar, ahora lo hace desde casa. Un amigo empresario me decía, mira, la pandemia me ha evitado tener que viajar tanto. La reunión en Hermosillo, la reunión en Obregón, la reunión en Los Mochis, la reunión en Culiacán. Ahora nos reunimos todos a la misma hora vía Zoom, que es esta plataforma de poder compartir. Y tenemos en un día un gran avance de trabajo sin movernos de casa. Para nosotros los sacerdotes fue una cosa insólita. Ejercicios espirituales vía Zoom. Y todos los sacerdotes de la diócesis de Ciudad Obregón, en la tercera semana de enero nos conectábamos, 9 de la mañana, con el señor obispo que estaba en México, que era el que dirigía los ejercicios espirituales, nos daba la meditación, nos dejaba el momento de reflexión, luego la siguiente meditación conforme los horarios que teníamos que entrar, y nos dimos cuenta que no era impedimento hacer ejercicios cada uno desde su casa. A mí me tocó compartir ejercicios con unas religiosas de manera presencial y con otras de manera virtual. Y entonces te das cuenta que los medios nos ayudan. La distancia no es ya un obstáculo para tener un momento de reunión, de profundización, de meditación. Los programas que hacemos en la parroquia han llegado a más gente, no únicamente a Navojoa, sino a otros lugares. Y eso nos da gusto porque ya no hay una limitación usando estos medios. Qué triste sería que estamos en la era de la comunicación y no aprovecháramos lo que Dios nos pone a nuestro alcance. Segundo elemento, el 23% de los encuestados dicen que adquirieron nuevas habilidades para desarrollar. Aprender cosas nuevas, son las nuevas habilidades. Muchas jovencitas aprendieron a hornear, a hacer pasteles. Muchas tienen ya su cuenta de youtuber. ¿Por qué? Porque aprenden por el internet y enseñan también por internet. Eso fue una habilidad. Lo que estoy haciendo en casa lo voy grabando y lo voy transmitiendo y ayudo a que otros también aprendan. Desarrollar habilidades. Tercero, emprender nuevos negocios o nuevas formas de comercialización de productos. Un 19% descubrió que podía trabajar vía internet. Y ofrecen cosas, cantidad de gente que ves que te lo hacen llegar lo que ellos venden. Las plataformas de internet ofrecen productos, incluso los alimentos, cantidad de lugares que te ofrecen el alimento y que tú lo compras por internet y te lo hacen llegar a tu casa. Amazon, que es la empresa más grande en el mundo, implementó cantidad de entregas a nivel mundial. Mercado Libre y otras tantas que se dieron cuenta que no era un impedimento, había que llegar a la gente y hacerle llegar lo que la gente necesitaba. Cuarto elemento, en el campo educativo el 25% cree que los alumnos tuvieron la oportunidad de conocer nuevos esquemas educativos. Estamos hablando del 25%. Lo que nos preocupa es el resto, porque muchos en los campos, en los lugares donde no hay internet,
donde los papás no tienen los medios electrónicos para ofrecerle a sus hijos medios para la educación, donde no hay un televisor, donde no hay ni siquiera el interés. La educación ha sido afectada mucho. Y por otra parte, los que están estudiando se sienten bombardeados. A veces no los dejan ni respirar. ¿Por qué? Porque es demasiada la clase, demasiado el examen, porque ahora tienen que entregarlo a tal día y a tal hora. Y antes era tan cómodo. Me espera, maestro, se lo puedo traer mañana. Y uno muy misericordioso, ándale, puedes traerlo mañana, no pasa nada. Y a veces el día de mañana, la impresora no funcionó, se lo puedo traer después. Y ahora los programas es viernes 10 de la mañana y se cierra la plataforma. Cómo nos ha presentado retos y también cómo nos ha exigido. Cosas que podemos ir viendo lo positivo de la educación. Me decían unas niñas, ¿y ustedes cómo le hacen? ¿En qué están? Pues en secundaria. ¿Y cómo lo hacen? Porque no es presencial. Pues nos mandan unos libros, los estudiamos nosotros, no tenemos televisión, no tenemos internet. Las más grandes, las hermanas más grandes nos instruyen. Y ahí vamos aprendiendo, con una actitud tan positiva, porque la educación es algo que tiene que ser por la convicción de cada quien. El que quiere aprender, lo hace con pandemia o sin pandemia, porque tiene el deseo, el gusto. Y el que no quiere educarse, así tenga los mejores maestros y los mejores medios electrónicos, si no quiere, no lo va a hacer. No se puede forzar la voluntad humana. Hace 3 días le preguntaba a un niño, ¿y tú en qué año estás? Y me decía, pues en la pandemia me quedé en 4. Yo creo que ya voy en 5. Digo, no, pues va muy bien. Ya el próximo año te vas a graduar. ¿Por qué? Porque también perdieron muchos de ellos el contacto de la escuela, de los maestros, de los alumnos, la gradualidad. Porque miren, igual estábamos encerrados en el invierno que en el verano. Y a veces no sabemos ni en qué tiempo estamos. Estamos en primavera. Ah, es primavera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces perdemos la noción, puesto que nuestras rutinas que marcaban la vida cambiaron. ¿Qué más encontramos? Encontramos que además el 20% de los estudiantes se volvieron autodidactas. Sacaron de por sí el gusto por aprender, el gusto por investigar, el gusto por hacer algo nuevo. Y los maestros también incursionan en temas de la tecnología que para muchos no era nada usual. Para muchos maestros ha sido un reto, el reto de usar plataformas educativas. Yo soy maestro de muchos años y para mí este año ha sido de un gran reto. Reto que afrontar, ¿por qué? Porque te pones delante de un teléfono y del otro lado ves que están los alumnos y que están así. Yo me imagino que poniendo mucha atención, pero a veces me pongo a pensar, ¿no estarán dormidos? Y les lanzo una pregunta para ver quién responde. Yo digo, no, todavía están respirando, sí, están despiertos. ¿Por qué? Porque a veces parecen imágenes congeladas. Y así es la nueva manera de educar. Y antes no era así, el maestro tenía el contacto personal, el trato, el diálogo, la cercanía, la espontaneidad, y ahora eso se pierde. Vamos buscando modos y formas. Una de mis clases el año pasado eran ya grabadas. De los programas que ya grabábamos aquí en la parroquia, servían de clases para uno de mis grupos. Y en lo mismo podemos decir, mucha gente en la clase de Café con Sabor a Biblia, que eran clases de Biblia, pues era muy cómodo poder ver en la televisión, sacar un cuaderno, tomar apuntes e ir aprendiendo de la Biblia. Mucho tenemos que aprender. No es un obstáculo cuando tenemos el interés y la inquietud. Sexto elemento, a pesar de las convulsiones causadas por la pandemia, la población valora el hecho de que hubo menos contaminación, un elemento que veíamos desde el principio. Séptimo, las muestras de solidaridad manifestaron que la naturaleza es fundamental para nuestra vida, que tenemos que cuidar el mundo en el que vivimos. Marcar distancias para evitar el plástico
en los mares, evitar la contaminación ambiental, la tala de bosques. Tenemos tanto que responderle al mundo, a la naturaleza y a Dios de lo que ha puesto en nuestras manos, que este tiempo de pandemia nos ha hecho tomar conciencia en las especies que se extinguen, en aquello que nos estamos acabando. Octavo elemento, las expresiones de creatividad para hacer más llevadera la crisis sanitaria subió un 15%. Gente que empezó a hacer cubrebocas, gente que empezó a ofrecer medios sanitarios, formas para poderte ayudar a que no te contagiaras, gente que empezó a ofrecer servicios para cuidar de enfermos. Hay tanto que fue el despertar creativo en los tiempos de pandemia. Repartidores de comercio, por ejemplo, cantidad de repartidores en todas las ciudades. Y eso nos ha ayudado a que mucha gente propensa o que está vulnerable a una enfermedad no tenga que exponerse tanto. Y noveno elemento es, así como la población recupera el aprendizaje, dejando la pandemia, también declara que los mayores afectaciones son la pérdida de vida a causa del COVID. El 84% destacó este aspecto. La pérdida de empleos para muchos fue algo terrible. La pérdida también del daño económico familiar, cuando perdemos el ingreso familiar. La economía nacional, que también se afecta. La depresión a causa del estrés. Las carencias en el sector público de la salud. Y también a veces otras enfermedades que se quedaron ahí detenidas y no se han podido atender por darle prioridad a los enfermos de COVID. Todo esto nos lleva a ponernos en una situación de balanza, que tanto de esto es positivo, que tanto de esto es negativo. Y décimo elemento, el año 2020, tenemos que hacer un balance personal, familiar, social. Ya las autoridades a nivel nacional harán ellos los balances del 2020 y del 2021, con todas las expectativas que ello implica. Nos ha llevado a ser personas que evaluamos. Vamos evaluando la educación, la familia, la economía, el trabajo, la salud pública, la vida religiosa, para aprender. Recordemos que una evaluación no es marcarle la vida a alguien, es reconocer lo bueno que hicimos, corregir lo que debe ser corregible. Terminamos con una dimensión en materia de seguridad. Aquí vienen algunos elementos que nos puedan servir como balance para este tiempo. El 40% de las personas piensan que se ha hecho bien el cuidado de la seguridad de nuestras ciudades. Un 60% dice que no ha sido bien. Contener el COVID, ¿cómo lo miran los mexicanos? ¿Cómo lo vemos a nivel general? Basándonos en esta encuesta. 38% cree que se ha hecho bien, 62% cree que se ha hecho mal. Para reactivar la economía, el 37% indica que lo hace bien y el 63% que lo hace mal. Recuperación de empleos, 30% dice que se ha hecho bien la recuperación, 70% indica que no. Las expectativas para el siguiente año sobre el rumbo que debe tomar el país, en muchas personas genera desaliento, en otros no. Yo pienso que tenemos que salir de la pandemia, del miedo, de la crisis y juntos poder afrontar con valentía una recuperación de lo que vamos perdiendo en el camino de la pandemia. ¿Qué se destaca en este año? Seguridad, la manera de tratar, contener el COVID, la recuperación de los empleos, como ya decimos, la reactivación de la economía, la buena relación entre los países entre sí, porque el comercio internacional también se ve afectado. Todo eso nos tiene que poner en un balance. Y tenemos que ver el balance de nuestras familias. A veces es muy fácil exigir a las instituciones que nos sirven. Y somos muy duros. Pero a veces ese mismo balance lo tendríamos que hacer en familia. ¿Qué tanto nos cuidamos en familia?
Lo que le exigimos a nivel nacional de la seguridad pública, lo tenemos que hacer padres de familia al interior de nuestras familias, que tanto nos cuidamos del contagio. Porque de familia se salió, en familia se contagió, en familia se cuidó, o en familia también, a Dios gracias, no nos contagiamos. Eso tiene que ser descrito en un balance. En la experiencia que hemos visto nosotros, vámonos dando cuenta de ciertos aspectos. Las familias se han topado con dificultades de economía. No puedo evitar citar Brasil. Brasil está viviendo un momento muy difícil. La ayuda económica que daba el gobierno de $100 al mes por familia se dejó de dar. Ya no hay recursos. Entonces la gente más pobre es la que no tiene alimento y la más pobre es la que se está contagiando más. Estoy poniendo el ejemplo porque es noticia de hoy. Y tenemos que poner y valorar nuestro país. ¿Qué tanto nos afecta el COVID o sobrevivir? En las encuestas que se daban a los brasileños decían, aquí estamos en dos mundos que nos da miedo. Morirnos de hambre o tener que salir a trabajar a la calle y saber que podemos contagiarnos y morir de COVID. Son dos realidades. Nosotros en nuestro país tenemos que valorar qué tan expuestos estamos. No creo que estemos tan al extremo, pero tampoco podemos vivir de brazos cruzados, diciendo nos van a resolver esto, porque es algo que tenemos que resolver todos. Es una conciencia social. No podemos dejarlo todo solo en un cierto sector de la población. Es toda la ciudadanía. Tenemos que aprender a ser muy solidarios y muy objetivos en nuestra solidaridad. También tenemos que darnos cuenta que tenemos males que traemos arrastrando de mucho tiempo atrás. La pandemia fue un mal que se agregó, pero ya traíamos mucha injusticia, mucha violencia, mucha desintegración familiar. Ya traíamos métodos educativos que no están siendo monitoreados por los papás en relación con los hijos. Ya traemos deficiencias culturales, ya traemos situaciones tóxicas de la conducta. No todo le podemos echar la culpa a la pandemia. Ya traíamos nosotros cosas en las cuales no nos responsabilizábamos. ¿Qué podemos sacar positivo de aquí? Responsabilizarnos de aquello que está a nuestro alcance. Y así es como vamos a ir superando cada uno de estos puntos que vamos viendo. Vamos concluyendo con la inspiración bíblica, porque siempre la palabra de Dios nos da respuesta a lo que profundizamos desde el punto de vista racional. El texto es San Mateo, capítulo 27, versículos 22 al 23. Y es el soplo del Espíritu Santo. Dice el texto bíblico: acto seguido, Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. La pandemia nos da la oportunidad de decirle a Dios: Señor, crea en nosotros una nueva creación. Yo voy a hacer alusión al libro del Génesis. Cuando Dios dio la vida al ser humano, sopló el aliento divino. El libro del Génesis va a decir, sopló el ruaj, así le llama el pueblo hebreo, al soplo de Dios. Y entonces el ser humano cobró vida. Este elemento que nos describe la Sagrada Escritura, para darnos a entender que el ser humano tiene el soplo del aliento divino, nos debe enseñar a nosotros hoy que en el Evangelio que escuchamos ahora, los discípulos estaban muertos de miedo. Por miedo a los judíos, estaban a puerta cerrada. Y aquí dice, acto seguido, es decir, después de que Jesús se apareció, sopló sobre ellos. La pandemia puede ser el tiempo más oportuno para decirle a Dios: Señor, crea en mí un espíritu nuevo, una actitud nueva ante la vida. Crea en mí el entusiasmo por la vida nueva.
A nosotros nos corresponde levantar la vida de entre las cenizas de la pandemia. A nosotros nos corresponde que ese soplo del Espíritu de Dios esté vivo en nuestros corazones. A nosotros nos corresponde formar una nueva generación para un nuevo tiempo. Nos corresponde a todos nosotros una nueva cultura, una nueva civilización para un tiempo nuevo. ¿Qué necesitamos? Ya la pandemia ha pasado y está pasando y está dejando cantidad de cosas desagradables. Necesitamos decirle a Dios: Señor, sopla tu Santo Espíritu sobre toda la faz de la tierra. Sóplanos tu Espíritu. Danos sabiduría, entendimiento, inteligencia, ciencia, consejo, fortaleza, temor de Dios y piedad. Danos tus 7 divinos dones para que podamos formar una humanidad mejor de la que estaba. Tenemos una gran misión. Y al centro se pone Jesús para soplar sobre nosotros el aliento divino. La segunda parte es muy bonita porque dice Jesús: reciban el Espíritu Santo. Este elemento es fundamental. La humanidad, que tiene tanto conocimiento, tanta ciencia, tanta tecnología, hoy en la pandemia nos dimos cuenta que a la humanidad le falta la fuerza del Espíritu Santo. Este Espíritu solamente lo da Dios. Hay que pedírselo: danos, Señor, tu Santo Espíritu. Y el momento último de este evangelio es: a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Ese poder que nos da Dios, que es el poder del amor, hay que ejercerlo. Si en este tiempo de pandemia tienes roce con un familiar porque le juzgan de que el contagio suyo lo trajo a familia, perdónalo. Si alguien tuvo la irresponsabilidad, perdona. El perdón es la máxima expresión del amor. Si queremos una cultura nueva, hay que perdonar. Y perdonar implica reparar. Perdonar implica poner en bien lo que estaba mal o lo que hicimos mal. Perdonar implica una nueva actitud. Muchos de nosotros a veces llegamos a pensar: Dios nos va a perdonar todo y ya. Pues claro, porque el poder de Dios es infinito, nos perdona todo. Pero a nosotros nos corresponde reparar lo que nosotros hicimos mal. Si reparamos lo que hicimos mal, el Espíritu de Dios hará todas las cosas nuevas. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la fuerza de su Santo Espíritu, que llegue su Santo Espíritu hasta los últimos rincones de la tierra, hasta el que se encuentra solo y triste, al abandonado, al que se encuentra desamparado, al que en este momento está necesitando de esa fuerza espiritual. Pidámosla hoy. Decirle: Señor, danos tu Espíritu. Lo necesitamos más que nunca. Nuestro país lo necesita más que nunca. Nuestro mundo lo necesita urgentemente. Pidamos al Señor su Espíritu y les invito para que el día de hoy hagamos este ejercicio. Entremos a nuestro cuarto, pidamos la presencia del Espíritu de Dios, hagamos un examen de conciencia de todo lo que hemos vivido en este año, lo bueno, lo malo, lo que aprendimos para potenciarlo, lo que todavía no hemos hecho bien para tener actitudes nuevas que nos impulsen a hacer las cosas cada vez mejor, hacer un balance de nuestra vida, no señalar culpables, perdonar si es que es necesario, perdonarnos a nosotros mismos si no hicimos las cosas bien. Si hay alguna culpa, decirle a Dios: Señor, sánala, perdónala, quiero una vida nueva. Y pidámosle a Dios que todos nos podamos levantar, a levantar el mundo con la fuerza del Espíritu de Dios. Que así sea. Deseamos que tengas una especial experiencia y que Dios te siga bendiciendo. Necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios. Gracias por estar ahí.